vamos a retomar las jornadas después de esta media hora de descanso y lo vamos a hacer con una intervención arqueológica de las que se encuadró en el entorno del embalse de Valdecañas en Cáceres el verano pasado, debido a que la bajada de sus aguas puso al descubierto nuevos yacimientos arqueológicos que hubo que documentar, como luego explicaremos. Y lo vamos a hacer a cargo de José María Murciano y Rafa Sabio, que fueron los que se hicieron cargo de esa intervención y que nos van a explicar en concreto el valor que tienen esas intervenciones arqueológicas, no solo desde el punto de vista de la investigación, que también, por supuesto, sino también desde el punto de vista de la protección. José María Murciano, que es el que se va a conectar ahora, es técnico de museos, con destino al Museo Nacional de Arte Romano desde hace muchos años, sobre todo vinculado al Departamento de Documentación, pero también tiene una amplia experiencia arqueológica en excavaciones dentro de lo que es el propio espacio del museo, como en el Solar de su ampliación, o en la ciudad romana de Ambaia, en Portugal también. José María, ¿estás ya? Estoy aquí con Rafael. Ya está también Rafa. Bueno, entonces ya presento también a Rafael Sabio. Rafael Sabio fue también durante muchos años conservador de museos en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. También participó en estas excavaciones que estábamos hablando, ¿no? Dentro del propio museo, pero también en la ciudad romana de Amaya. Pero desde hace poquito tiempo se ha incorporado como al Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARCUA, como director del centro, ¿no? Con lo cual ya tenemos un perfil de arqueólogo, ¿no? De tierra, pero también de mar, ¿no? Los dos perfiles. Pues nada, os doy paso a los dos y cuando queráis podéis presentarnos el proyecto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, nosotros venimos a tratar un tema muy concreto dentro de la conservación del patrimonio, como es el de la excavación arqueológica, ¿no? Que tiene más que ver con la documentación y la investigación, pero que tiene evidentemente una influencia directa en todos los procesos patrimoniales, ¿no? En concreto, traemos el ejemplo de una excavación arqueológica bastante sui generis que se dio en el Valle de los Santos. La excavación, el significado de la excavación es una excavación de urgencia debido al descenso extraordinario de las aguas en la zona del Valle de los Santos, en la zona del embalse de Valdecañas, debido en parte a la sequía y también en gran parte a la explotación hidroeléctrica de la empresa Iberdrola, ¿no? La gestión corresponde a la cuenca hidrográfica del Tajo y a Iberdrola, y son terrenos de titularidad estatal, por lo que es la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural la encargada de gestionar la conservación de los restos patrimoniales. La protección, este es el estado, para que os hagáis una idea de cómo quedó el embalse. La protección de los restos patrimoniales del embalse de Valdecañas viene dada de forma muy activa a partir del 2019, con la protección del dolmen de Guadalperal, que de hecho en esta campaña se hizo también parte de la supervisión de su estado, ¿no? De su estado de conservación. En la ejecución de estas tareas han intervenido diversas instituciones de varias administraciones, todas coordinadas por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura. En concreto, la coordinación venía dada por la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales. En el campo estuvo presente Ángel Villa, que nos ha presentado. Y también colaboramos dos instituciones de la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, en la persona de Juanjo Gordón, y la Subdirección General de Museos Estatales, aportando técnicos, arqueólogos, como somos Rafael y yo, y Emilio Gamos, que entonces era compañero nuestro en el propio Museo de Mérida. A ello tenemos que contar con el indispensable apoyo
de otras instituciones, como fueron la unidad de protección del patrimonio cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura, de la que formaron parte en la intervención los técnicos Vicente Contreras, Roberto Carlos Fernández y Gregorio Francisco, todos coordinados por Carmen Barroso. Y luego dos apoyos también indispensables en cuanto a la accesibilidad al campo, como fue el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, y los agentes del medio natural de la Junta de Extremadura. Bien, las tareas realizadas, muy brevemente, porque de esto se encargará de desarrollar en la siguiente ponencia Ángel, fueron básicamente motivadas por la aparición de indicios de expolio principalmente en dos parajes. El paraje conocido como Alarza, en cuyas inmediaciones hay un conocido convento que quedó inundado por el embalse, y el paraje conocido como Valle de los Santos, en el que intervinimos nosotros. En esos días, que se desarrollaron del 9 al 13 de agosto del año pasado, también hubo otras intervenciones, como fue, como ya he comentado, la supervisión del dolmen del Guadalperal o distintas prospecciones por distintos parajes del embalse, como la estructura megalítica del Roncadero, distintos salvamentos de varias piezas arqueológicas en Alija, en otros puntos que, como insisto, comentará más concretamente Ángel, y especialmente las prospecciones acometidas en el pueblo, en el antiguo pueblo de Talavera la Vieja, la ciudad romana de Augustóbriga, donde se pudo realizar un vuelo LIDAR y una serie de prospecciones e incluso una pequeña intervención para la recuperación de una estela funeraria. Vamos a centrarnos en lo que a nosotros nos toca, que es el Valle de los Santos. El Valle de los Santos, como veis, se ubica en una zona actualmente inundada, muy cerca del pueblo de Talavera la Vieja, la ciudad romana de Augustóbriga. Si observamos un poco la configuración del paisaje previo al embalse, podemos observar, aquí vemos un fotomontaje con las fotografías aéreas del vuelo del 57, el llamado vuelo americano, y la silueta del actual embalse. Pues vemos que nuestro yacimiento se sitúa en la ribera del río Tajo, que corre sinuoso por la comarca natural conocida como Campo de Arañuelo. Si observamos un poco ya más en detalle la fotografía aérea del vuelo americano, observamos que se sitúa justo en una zona muy favorable para el vado del río y justo a mitad de dos senderos antiguos que indican que favorecen el asentamiento, ¿no?, del que vamos a tratar. De hecho, si vemos una minuta conservada del año 20, pues efectivamente vemos que se sitúa junto a un sendero conocido como el Atajo a la Barca, llamada así porque aquí se situaba la barca de Alarza para cruzar el río, refiriéndose al comentado vado. Y vemos también la cercanía con el pueblo de Talavera de la Vieja, ¿no? O sea que es una zona como muy proclive para hacer un asentamiento rural vinculado seguramente a la ciudad de Augustóbriga. Bien, una vez observada la evidencia de expolio, tuvimos que tener una serie de toma de decisiones en el propio campo. La primera decisión fue una prospección general del área para observar si había más evidencia de expolio y para ir ya anotando las diferentes posibilidades de hábitat, ¿no? Con ello se recolectó también una serie de cerámica para encuadrar, que a nosotros nos pareció conveniente para el encuadramiento cultural de los restos conservados, y una vez realizada esa prospección
nos dispusimos a excavar los elementos expoliados, que ahora veremos a continuación. Finalizada la excavación, porque fue muy localizada en esos elementos y breve debido a la falta de tiempo y recursos, porque no era la intención de realizar una excavación en extensión, la otra decisión que tomamos fue ampliar la excavación a otros elementos que veíamos que podían ser interesantes para continuar con el conocimiento del paraje y que eran accesibles en esos días para su excavación. Por último, una vez finalizadas las intervenciones localizadas, como digo, se realizó la cobertura de la estructura para su conservación una vez se inundara otra vez la zona con el embalse. Aquí vemos las dos estructuras con mayores evidencias de expolio del paraje del Valle de los Santos, una inhumación en la que se observan los huesos revueltos y una estructura circular con la tierra superficial muy removida. Comenzamos la excavación de ambas estructuras, aunque como he comentado antes, lo primero que realizamos fue la prospección del entorno, evidenciando distintas. La zona está muy lavada por el embalse, pero se observaban distintas alineaciones de piedra evidenciando muros que debían ser estructuras de hábitat o de almacenaje, ¿no? Vinculadas con el río y su vado y con el propio hábitat que estábamos observando. Por tanto, las primeras estructuras que fueron excavadas, como digo, fueron las evidenciadas por los expolios. Os voy a comentar una de ellas, la primera, tanto esta llamada el silo A2 como la siguiente que será la siguiente, después comentaremos el enterramiento en tercer lugar, porque después de esta fue excavada otra estructura que ya comentará mi compañero Rafa. Como decía el silo, una vez excavado se observaba que era circular, con tendencia cónica, con paredes de tendencia cónica y con la existencia de unas paredes. Aquí está ya la excavación finalizada. Había unos pequeños derrumbes en un extremo que fueron dejados como testimonio del abandono de ese silo, pero lo más característico era que las paredes se encontraban rubefactadas debido con la intencionalidad de aislarlas de la humedad, ¿no? Pensando entonces en la conservación de elementos para que la humedad fuera perjudicial para ellos, ¿no? Presumiblemente grano o también pensando, posiblemente también podríamos hablar de algún líquido. La segunda estructura que fue excavada, esta ya es la comentada de una vez intervenidas las estructuras con expolio, decidimos excavar esta estructura que ya va a comentar mi compañero Rafael. Bueno, retomando el discurso del compañero José María, efectivamente, digamos, secuencialmente podríamos decir que hemos colocado esto aquí, puesto que entendemos que es donde mejor podría encajar, puesto que hemos querido abreviar la exposición respecto al trabajo que posteriormente publicaremos y en el cual se indica como inicialmente hicimos la prospección después de la intervención de la sepultura en paralelo con el silo en el que estuvo presente principalmente José María, y por otra parte, una vez que determinamos los trabajos generales de la sepultura, nos desplazamos hasta este otro punto que también tenía unos indicios de expolio, quizá menores, pero vimos que alguien había revuelto tierra en el entorno, quizá pensando lo que nosotros inicialmente también pudimos llegar a barajar, viendo esta piedra que destaca en la imagen,
y que gracias al contraste, en cierto momento del día, pudimos ver que tenía en realidad un canal. Inicialmente pensábamos que aquí podría existir una pared de una sepultura, que esto podría estar delimitando el otro entorno y que nos encontramos ante otra sepultura de inhumación, puesto que además tenía una orientación similar a la que pudimos documentar en otro punto de la intervención. En cualquier caso, a la hora de afrontar, aunque sea para evitar que se intensificaran las labores de expolio, mientras esta zona que ya estaba creciendo el agua permanecía todavía al descubierto, pudimos rápidamente delimitar el área a intervenir y pudimos verificar que lo que parecía efectivamente uno de los laterales no era un lateral de una sepultura, era un orificio de similares características en principio al que habíamos documentado en otro punto de la excavación y como veis se constata un orificio circular, no quiero llamarlo silo, por lo que después comentaré, y esta piedra que tiene el canal hacía perdurar el canal, se encontraba inserta al interior de este orificio. Tenía, bueno, se puede ver perfectamente en la imagen cómo tenía este canal circular y se ve el proceso de excavación a medias. Luego tenía una prolongación hacia uno de sus ángulos. Aquí tenemos otra vista en la parte posterior, también se pudo documentar lo que pudimos interpretar como una suerte de calzo. Por lo menos estas piedras parecían estar dispuestas en la estratigrafía original del área. Y aquí podemos comprobar ya el área intervenida en su totalidad, pequeño área acometida, que una vez que iniciemos preferimos concluir. Y a través del jalón se puede ver la profundidad de este orificio en el que se inserta la piedra. Las conclusiones a las que llegamos es que, para empezar, es evidente que destaca la presencia de esta gran losa. Esta losa con un canal perimetral tiene muchos paralelos, debe cuadrarse entre el periodo del periodo antiguo en general, no sabemos tampoco precisar cronológicamente, tampoco tuvimos materiales muy satisfactorios, aunque bueno, digamos que está asociado a una explotación agraria, el periodo antiguo en general, podía ser tardo antiguo, podía ser alto imperial, y concretamente nos hallaríamos ante una prensa de aceite. Tipológicamente se puede encuadrar. Quien quiera conocer más, hay trabajos específicos, se encuentra especializado en el tema Yolanda Peña Cervantes, y tiene algún trabajo titulado Torcularia en el cual se puede ver el comportamiento de estas prensas en el conjunto de Hispania. Lo que no tenemos tantas dudas en lo que se refiere al elemento pétreo que contamos en la excavación, como a su interacción con el orificio. Principio barajamos que alguna relación debe tener el comportamiento de estas prensas, digamos, para quien no lo sepa, este canal perimetral recogería el aceite que sería exprimido por una serie de piezas que en la cultura tradicional se llaman cofines, en latín eran conocidas como fiscine, y consistían en una especie de discos de esparto en los cuales se iban situando tortas de aceitunas ya previamente machacadas, que por medio de un peso situado por encima de todas estas, se colocaba un disco, una torta de aceitunas, otro disco, y cuando ya se colocaba una serie de discos, se podía colocar un peso en la parte superior, que es habitual que en época romana consistiera en una viga, son las conocidas como presas de viga, y que para ejercer una mayor presión, esta viga contara con un extremo, que tuviera un eje, y en el extremo opuesto hubiera un peso que podía consistir incluso pues en una piedra de molino, a veces incluso en un tornillo. El caso es que en su relación, como decía, con este orificio podríamos barajar, por una parte, lo hemos dejado abierto en nuestro trabajo, por una parte podría ser alguna suerte de lacus rudimentario, que es el espacio en el que terminaba depositándose el aceite. A lo mejor se insertaba en este orificio algún tipo de recipiente que recibía el aceite en este primer prensado, o si no, también podía consistir
aunque en este caso pensemos que la piedra tendría que haber tenido una posición originaria algo más alejada, en un orificio destinado, como tenemos constatado en otras instalaciones semejantes, un orificio destinado a albergar el contrapeso de la viga, puesto que necesita que se incline lo suficiente para poder ejercer la mayor presión posible. Aquí hay una fotografía de detalle del fondo de la profundidad que alcanzaba esta estructura. Como decía, una de las primeras evidencias de expolio, quizás de las más claras, de hecho, que había en la excavación, fue esta inhumación. Esta inhumación que se encontraba... no llegamos a ver la interacción exacta con el resto del yacimiento, vimos evidencia de estructuras seguramente domésticas y en el extremo de una estructura doméstica se situaba esta inhumación delimitada perimetralmente por una serie de dajas y en la cual se observaba la presencia de unos restos humanos. Cronológicamente resulta fácil de describir este tipo de sepulturas, son más claras, del periodo tardo antiguo. La inhumación, son pocos los restos que se localizaron in situ. El expolio había sido muy reciente, de hecho nos notificaron, por eso nos desplazamos a este punto, decían que había una inhumación que se encontraba bastante revuelta, se había sustraído gran parte de los huesos, quedaban nada más que algunas de las extremidades, asignamos una OE al estrato mayoritariamente revuelto y había algunos remanentes, aquí está la sepultura ya limpia, de estratos originales, dentro de los cuales había alguna evidencia de algún hueso, sobre todo de la zona del torso, que podía encontrarse todavía in situ. En todo caso, nos encontremos con un individuo posiblemente colocado de cúbito supino. Es el ritual propio de este periodo de finales de la antigüedad y comienzos de la Edad Media, presumiblemente el periodo tardo antiguo. Aquí vemos estas evidencias de huesos in situ. Aquí vemos ya una foto de detalle de esto que estaba comentando, estos elementos del torso. En el conjunto de la intervención se extrajeron numerosos materiales, la mayoría proceden de las prospecciones. De hecho, había algunos elementos bastante destacables procedentes de las mismas. Nos podía situar cronológicamente, por lo menos, en torno al yacimiento en general, en torno a la descripción cultural del yacimiento en general. Había algunos elementos, eran muy habituales, tanto las tejas, tébule, como por otra parte, recipientes de gran formato, que sabemos por otras excavaciones en el entorno que se pueden situar en el periodo tardo antiguo. Algunos elementos productivos, aquí escribiríamos este disco. Vimos algún indicio cronológico de una ocupación durante el Alto Imperio, como sería el de esta terra sigilata, lo vemos aquí en el ángulo inferior izquierdo, y se corresponde con este dibujo. Es una pieza de cronología alto imperial con pie hispánico, podría perfectamente situarse siglo II, III. Y finalmente quiero destacar la presencia de esta pieza, de este pequeño elemento marmóreo, puesto que es posible que consista en un relieve que también podemos escribir en el periodo tardo antiguo. De los resultados, ya muy rápidamente, creo que no disponemos de mucho más tiempo, ¿no? 5 minutos. 5 minutos, bien. En la aportación al conocimiento de las fases, podríamos, entre las conclusiones, dentro de la aportación al conocimiento de las fases culturales del campo Arañuelo, contaros que efectivamente tenemos una serie de evidencias, hay silos, hay lagares, estamos ante una explotación agrícola, también asociada a la misma existen algunas posibles estructuras domésticas, se corresponde con el sentido estricto de la explotación agrícola. No hemos visto constatación, por lo menos asociada a una falsa alto imperial, de una auténtica vila, de una especie que podemos considerar pues por lo menos un palatium con un carácter palaciego. Simplemente estamos hablando de una explotación agrícola en el sentido estricto de la palabra. Asociadas a la misma existían algunas estructuras funerarias. Cuando nos fuimos, tengo noticia de que también se documentó una en la cual el ritual variaba respecto a la que nosotros documentamos y podría escribirse en el periodo
vamos, ya podría tener una inscripción islámica. Y entre los materiales recogidos, como decía, localizamos tejas y ladrillos, cerámica común, de cocina y almacenaje. Varios fragmentos de esta cerámica común aparecieron insertos tanto en el silo como en la estructura 2. Y por otra parte, el fragmento de terrasegilata hispánica alto imperial, que nos sitúa por lo menos como mínimo el inicio de este asentamiento durante el Alto Imperio. Ya digo, las conclusiones: es un hábitat rural, una explotación agrícola, y es curioso también intentar asociar esto como cabeza de vado. Justo enfrente de este asentamiento se encontraba otro, en el que también existía una fase tardoantigua, pero que por lo menos tiene evidencia más clara que perduró en el tiempo, como sería el monasterio de Alarza, y los dos constituían las cabezas de un vado histórico que permitiría la distribución de los productos. Sabemos que estas explotaciones procuraban estar próximas a vías de comunicación para poder dar salida a los productos que se producían en ellas. La cronología es difícil de establecer. Este punto de partida mínimo del Alto Imperio se prolongaría hasta el periodo alto medieval, con evidencias, como he dicho, una ocupación tanto en el periodo tardoantiguo como islámico. Tampoco es algo extraño. Y finalmente, queremos indicar la importancia de la excavación arqueológica para la conservación. Una parte, entre estas líneas que hemos querido exponer, como conclusión a nuestra comunicación, cimienta el avance de conocimiento, sustentando con datos la información del proceso histórico en la zona. Incorpora un nuevo punto al catálogo de yacimientos del Campo Arañuelo. Teníamos alguna evidencia en el entorno, pero este es un nuevo establecimiento, sin duda alguna. Nos encontramos con una particularidad metodológica que quiero hacer constar, y más debido a la nueva especialidad que tengo en el presente. Yo sé que el museo que ahora dirijo ya tuvo protagonismo en el pasado en el entorno de Valdecañas, por medio de algunas actividades en el entorno subacuático. En todo caso, es curioso, nos encontramos ante un yacimiento subacuático, pero que se interviene en el momento en el que es emergido. Por eso digo que atiende a una singularidad metodológica que convendría definir. Por otra parte, desde el plano institucional, ha asistido a lo que considero una gratificante colaboración entre diferentes administraciones e instituciones. Ha estado presente la Junta de Extremadura, ha estado presente el Estado, y dentro del Estado han estado presentes diferentes subdirecciones, delegando técnicos a partir de distintos museos. También debo indicar aquí que finalmente los materiales fueron depositados a otra institución que también colaboró por parte de la Junta de Extremadura, como fue el Museo de Cáceres. Y desde el plano de los institucional de los diferentes museos adscritos a la Subdirección General de Museos, pues estaba en este momento el Museo Nacional de Arte Romano, pero también, como he comentado, estuvo presente con anterioridad, y espero que lo siga actuando en el futuro, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Y por supuesto el indudable protagonismo de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. Y finalmente, pues bueno, todos estos pasos contribuyen a una puesta en valor, intensificación de la vigilancia y la protección del patrimonio cultural, debido a que una de las instituciones colaboradoras, que fue los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en concreto la Guardia Civil, se encontró bastante implicada en todo el proceso, fue la que nos alertó, y su colaboración no solo fue básica en el conjunto de la intervención, sino que también puede garantizar esta vigilancia de estos yacimientos ante el peligro de expolio que sufren en el momento en el que se produce este descenso de las aguas en estos entornos tan peculiares. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.